Hola, hola, ¿cómo están mis amores? Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en nuestro canal. Espero que estén listos para un chismecito jugoso, porque hoy vamos a hablar de un tema que ha estado rondando por las redes sociales y que involucra a dos de nuestros actores turcos favoritos, Demet Özdemir y Can Yaman. Si lo adivinaron, vamos a profundizar en las declaraciones recientes de Demet sobre su relación con Can y sobre todo, en esa frase que ha dado tanto que hablar: jamás quise avergonzar a Can Yaman. Así que preparen sus palomitas, acomódense en sus asientos, porque esto se va a poner bueno. Antes de empezar, como siempre, les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, y así estarán siempre al tanto de todo lo que pasa en el mundo de las series turcas. Y ahora sí, vamos a empezar. Demet Özdemir y Can Yaman, una pareja que incendió las pantallas con su química explosiva en la exitosa serie Erkenci o Pájaro Soñador como la conocimos por aquí. Su romance en la ficción traspasó las pantallas y se convirtió en una realidad, al menos eso es lo que todos creímos y deseamos con fervor. La pareja era adorada, seguida y comentada en todas partes. Sus fotos juntos eran un boom en las redes sociales y su presencia en eventos públicos siempre generaba una gran expectación. Pero como suele suceder en la vida, el cuento de hadas no duró para siempre. La relación entre Demet y Can llegó a su fin, y aunque los motivos nunca quedaron del todo claros, la ruptura dejó un sabor amargo en sus fans. Desde entonces ambos actores han seguido sus caminos por separado, cosechando éxitos en sus carreras y manteniendo, en la medida de lo posible, un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal. Sin embargo, el fantasma de su relación siempre ha estado presente, especialmente cuando alguno de los dos concede una entrevista o participa en algún evento público. Y es precisamente en una entrevista reciente donde Demet Özdemir ha hecho unas declaraciones que han causado revuelo y han generado todo tipo de especulaciones. En esta entrevista, Demet fue consultada sobre su relación con Can Yaman y sobre cómo vivió la fama y la atención mediática que rodeó su romance. Fue entonces cuando Demet pronunció esa frase que nos tiene a todos hablando: jamás quise avergonzar a Can Yaman. ¿Qué significa esta frase? ¿A qué se refiere Demet? ¿Por qué siente la necesidad de aclarar que nunca quiso avergonzar a Can? Son muchas las preguntas que surgen a partir de esta declaración, y es lo que vamos a intentar descifrar juntos en este vídeo. Para empezar, es importante tener en cuenta que la relación entre Demet y Can estuvo marcada por la intensidad, la pasión y la exposición mediática. Ambos actores eran muy jóvenes y estaban viviendo un momento de gran éxito en sus carreras. La presión de los fans, de los medios de comunicación y de la industria del entretenimiento era enorme. En este contexto es fácil entender que la relación se viera afectada por factores externos y que ambos actores sintieran la necesidad de proteger su intimidad y su privacidad. Quizás en algún momento Demet sintió que su relación con Can se había convertido en un circo mediático y que la exposición estaba afectando negativamente a ambos. También es posible que Demet se sintiera responsable de alguna situación o comentario que pudiera haber avergonzado a Can. Recordemos que en el mundo del espectáculo, las palabras y las acciones tienen un gran impacto y pueden ser interpretadas de muchas maneras diferentes. Quizás Demet sintió que, sin querer, había dicho o hecho algo que había perjudicado la imagen de Can o que lo había puesto en una situación incómoda. Por otro lado, podemos descartar la posibilidad de que la relación entre Demet y Can haya terminado en malos términos. Es sabido que las rupturas amorosas suelen ser dolorosas y que a veces dejan heridas que tardan en sanar. Quizás Demet siente remordimiento por algo que pasó durante su relación y siente la necesidad de aclarar que nunca tuvo la intención de avergonzar a Can. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que las palabras de Demet pueden estar siendo sacadas de contexto o malinterpretadas. Los medios de comunicación a menudo tienden a exagerar o a tergiversar las declaraciones de los famosos para generar polémica y aumentar el interés del público. Es por eso que es importante analizar cuidadosamente las palabras de Demet y tratar de entender el contexto en el que fueron dichas. Quizás Demet simplemente quería expresar que siempre tuvo respeto por Can y que nunca tuvo la intención de dañarlo o de perjudicarlo. En cualquier caso, lo cierto es que las declaraciones de Demet han reavivado el interés por su relación con Can y han generado todo tipo de especulaciones. Los fans de ambos actores están ansiosos por saber más detalles sobre lo que pasó entre ellos y por entender el significado de las palabras de Demet. Ahora bien, ¿qué podemos concluir de todo esto? En primer lugar, que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman fue una relación intensa,
apasionada y mediática que dejó una huella imborrable en sus fans. En segundo lugar, que la ruptura entre ambos actores fue dolorosa y que aún hoy sigue generando interés y especulaciones. Y en tercer lugar, que las declaraciones recientes de Demet sobre su relación con Can son ambiguas y que pueden ser interpretadas de muchas maneras diferentes. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Demet Özdemir y Can Yaman son dos grandes actores que han sabido ganarse el cariño del público con su talento y su carisma. Ambos han seguido sus caminos por separado y han cosechado éxitos en sus carreras. Esperemos que el tiempo cure todas las heridas y que ambos puedan seguir adelante con sus vidas de la mejor manera posible. Y hablando de seguir adelante, es importante recordar que la vida es un camino lleno de altibajos y que todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y seguir adelante con la frente en alto. Demet y Can son jóvenes y talentosos, y tienen todo un futuro por delante. Estoy segura de que seguirán sorprendiéndonos con su trabajo y que nos brindarán muchas alegrías más. Y ahora, mis amores, vamos a dejar este tema por aquí. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso y que hayan sacado sus propias conclusiones sobre las declaraciones de Demet. Recuerden que esta es solo mi opinión y que cada uno es libre de interpretarlo como quiera. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por estar siempre ahí, apoyando nuestro canal y comentando nuestros vídeos. Su cariño y su apoyo son lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Son los mejores. Y ahora sí, me despido. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo contándome qué les pareció este vídeo y qué opinan sobre las declaraciones de Demet. ¿Creen que realmente nunca quiso avergonzar a Can? ¿O piensan que hay algo más detrás de todo esto? Quiero saber su opinión. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Pero esperen, mis chismosos favoritos, que esto no termina aquí. Porque después de analizar las declaraciones de Demet, me puse a investigar a fondo y encontré algunas cositas más que podrían darnos pistas sobre lo que realmente pasó entre ella y Can. Recordemos que en el apogeo de su relación, las redes sociales eran un hervidero de rumores, especulaciones y hasta acusaciones. Algunos fans aseguraban que su romance era puro marketing, una estrategia para impulsar la popularidad de Erkencikus. Otros, en cambio, defendían a capa y espada la autenticidad de su amor. Can Yaman, con su personalidad arrolladora y su físico escultural, se convirtió en un fenómeno mundial. Sus fans lo idolatraban y lo seguían a todas partes. Pero también su actitud a veces impulsiva y sus declaraciones controvertidas le valieron algunas críticas. ¿Será que Demet se refiere a esto cuando dice que no quería avergonzarlo? Es que, a ver, mis amores, recordemos algunas de las polémicas en las que se vio envuelto Can en ese entonces. Desde comentarios sobre sus compañeras de trabajo que fueron considerados sexistas, hasta incidentes con fans que se sintieron ofendidos por su comportamiento. No estoy diciendo que Can sea una mala persona, para nada. Pero sí es cierto que a veces sus acciones generaban cierto revuelo mediático. Y claro, al estar Demet a su lado, inevitablemente se veía salpicada por estas polémicas. Imaginen la presión que debía sentir al tener que lidiar con los medios de comunicación, los fans y la opinión pública. ¿Será que en algún momento sintió que tenía que apagar incendios y proteger la imagen de Can? Además, no olvidemos que Demet también estaba construyendo su propia carrera. Después del éxito de Erkencikus, le llovieron ofertas de trabajo y se convirtió en una de las actrices más cotizadas de Turquía. ¿Será que en algún momento sintió que su relación con Can estaba eclipsando su propio brillo? ¿Que la atención se centraba más en su romance que en su talento? Son muchas las interrogantes que surgen a partir de las declaraciones de Demet, y la verdad es que nunca sabremos con certeza qué fue lo que realmente pasó entre ellos. Pero lo que sí podemos hacer es analizar la situación desde diferentes perspectivas y tratar de entender las motivaciones de ambos actores. Por ejemplo, algunos expertos en relaciones de famosos señalan que las parejas que trabajan juntas a menudo enfrentan desafíos adicionales. La presión de los fans, la competencia profesional y la dificultad para separar la vida personal de la laboral pueden ser factores que contribuyen al fracaso de una relación. En el caso de Demet y Can, es evidente que la presión mediática fue un factor determinante. Su relación fue constantemente analizada, criticada y juzgada por el público.
Imaginen lo difícil que debe ser mantener una relación en esas condiciones. Otro factor que podría haber influido en su ruptura es la diferencia de personalidades. Can, con su estilo extrovertido y su actitud desafiante, contrastaba con la personalidad más reservada y discreta de Demet. Quizás estas diferencias se hicieron más evidentes con el tiempo y terminaron por desgastar la relación. Y hablando de personalidades, mis amores, no podemos dejar de lado el tema de los celos. En el mundo del espectáculo, los celos pueden ser un factor muy destructivo. La fama, la atención del público y la constante interacción con otras personas pueden generar inseguridades y desconfianza en la pareja. ¿Será que los celos jugaron un papel importante en la relación de Demet y Can? No lo sabemos con certeza, pero es una posibilidad que no podemos descartar. En fin, mis chismosos, como pueden ver, el tema de la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman es mucho más complejo de lo que parece a simple vista. Las declaraciones de Demet nos abren una puerta a un mundo de especulaciones, rumores y posibles interpretaciones. Pero al final del día, lo que importa es que ambos actores han seguido adelante con sus vidas y han logrado construir carreras exitosas. Demet se casó recientemente y parece estar muy feliz con su nueva pareja. Can, por su parte, sigue triunfando en la televisión y el cine turco. Así que en lugar de seguir alimentando el morbo y la especulación, creo que lo mejor que podemos hacer es desearles lo mejor a ambos y celebrar su talento y su éxito. Que sean felices y que sigan brillando con luz propia. Y ahora sí, mis amores, me despido definitivamente. Espero que hayan disfrutado de este chismecito extendido y que hayan quedado satisfechos con mi análisis de las declaraciones de Demet. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones. Y recuerden, la vida es un chisme continuo. Así que manténganse atentos a nuestro canal, porque siempre tendremos algo nuevo que contarles. Besos y abrazos. Hasta la próxima.